El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La primera lectura de hoy hemos dejado la carta a los Filipenses y pasamos, al menos durante 3 días, iremos viendo esta carta corta a Tito. Tito, este colaborador de Pablo, que ya le acompañó en el famoso concilio de Jerusalén y que lo ha acompañado en varios viajes, que ha estado con él mucho y había enviado para que fuese poniendo presbíteros en las comunidades, o sea, sacerdotes diríamos hoy, y aquí nos da cómo ha de ser los candidatos, y lo dice muy claro: candidato que sea hombre sin tacha, fiel a su única mujer, con hijos creyentes, que no sean indóciles ni acusados de mala conducta. Hemos de pensar que en la primera comunidad, aunque Pablo es célibe, y hay algunos célibes, no estaba de moda el celibato. Y tanto es así que no se podían encontrar candidatos célibes porque todos se casaban muy, muy jóvenes y empezaban las primeras comunidades cristianas. Será cuando ya esté afianzado el cristianismo que se podrán encontrar candidatos célibes y entonces se impondrá lo que es la vocación celibataria dentro de la vocación sacerdotal en la Iglesia Católica Latina. Pero esto pasará en algunos siglos, aunque siempre se apreció el celibato y él lo aprecia de una forma especial, San Pablo. Después nos viene un pequeño problema, dice: porque el obispo, siendo administrador de Dios, tiene que ser intachable, no arrogante ni colérico, no dado al vino ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias, ha de ser hospitalario, amigo de lo bueno, de sanos principios, justo, fiel, dueño de sí. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está hablando realmente de los obispos? Pues no. Está hablando de los sacerdotes. No ha sido enviado Tito a hacer obispos. Como apóstol o sucesor de los apóstoles, Tito está enviado a consagrar sacerdotes presbíteros. El problema está en que en este momento, en el Nuevo Testamento, se confunde la palabra presbítero y obispo. Está claro que hay 2 cosas que son diferentes, pero en el lenguaje de este momento, una cosa es el sucesor de los apóstoles, que nosotros llamamos obispos, pero que aquí no se llama todavía obispo. Lo encontraremos en las cartas de San Ignacio de Antioquía, donde lo explica muy bien al inicio del siglo II, donde el lenguaje ya está hecho. Aquí está hecha la idea: el apóstol, el sucesor de los apóstoles como apóstol, y los colaboradores de los apóstoles. Los colaboradores son los sacerdotes, que llama a veces presbíteros o a veces les llama obispos, pero en realidad está hablando de lo que hoy entendemos solo como presbíteros. En el siglo II ya se quedará clara la terminología, a principios del siglo II, donde claramente el obispo es el sucesor de los obispos, de los apóstoles, pero aquí el lenguaje todavía no está, en lo que todavía no está claro. Hemos de pensar que lo importante en la teología no son las palabras, sino los hechos, lo que hay detrás de las palabras. Y las palabras aquí todavía están por hacer la terminología, se está haciendo la terminología. El Evangelio de hoy es un Evangelio mucho más simple, un Evangelio en el que, en este inicio del capítulo 17, Lucas lo que hace es ponernos frases de Jesús. A veces de Jesús recordaban y van poniendo hechos continuados,
y a veces simplemente frases que Jesús había ido enseñando y que ya tienen sentido en sí mismas. La primera: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué es el escándalo? El escándalo no es en sí mismo, como hoy dicen, bueno, aquello que es muy gordo y muy complicado y que de alguna forma pues se ha robado mucho o es una gran corrupción. El escándalo en el sentido bíblico es aquello que te hace tropezar en la fe y te hace perder la fe. Eso es el escándalo. El escándalo es, por ejemplo, cuando unos padres de unos niños de primera comunión, después de haber hecho la primera comunión, le dicen, bueno, no hace falta que vuelvas a misa, todo eso era una comedia, ya has tenido los regalos, ya estás bien, ya te hemos hecho la fiesta, ahora Dios no existe, ¿queda claro? Eso es el escándalo, el hacer perder la fe a los niños, el hacer perder la fe a aquellos que de buena voluntad han creído y que iban de buena fe, y resulta que les hacen perder la fe. A estos más les valdría la muerte antes que escandalizar. No lo digo yo, lo dice Jesús en el mismo Evangelio. El que escandaliza lleva consigo la pena del infierno, porque es lo peor que puede pasar. Y ya decimos, no es tanto un pecado en sí como otros, sino es aquel que lleva la pérdida de la fe de los demás y sobre todo de los más débiles, de los más inocentes. Eso es el pecado al que se refiere Jesús del escándalo. Segunda frase que nos pone: si tu hermano te ofende, repréndelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces lo volverás y te vuelve a decir lo siento, lo perdonarás. Todo el sentido del perdón, que aquí no nos deja clara la razón, pero la razón la deja clara en muchísimos más sitios del Evangelio. Si Dios te ha perdonado y tantas veces, como tú a aquel que se arrepiente no le perdonarás, pues has de perdonar siempre a aquel que sinceramente te pida perdón tantas veces como haga falta. Y la tercera parte del Evangelio de hoy, ante lo que Jesús explica, los apóstoles dudan de tal forma que le piden al Señor: aumentanos la fe. Esto sale varias veces también en el Evangelio: aumentanos la fe. Porque se daban cuenta, como nos damos cuenta nosotros, de que ante las demandas de Dios y lo que Dios quiere para nosotros, nos cuesta y a veces no llegamos. Y no es tan fácil como parecería. Las palabras son fáciles, pero después nos viene todo nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro bajar al mundo, y tenemos, como decía el otro día el Evangelio, 2 amos, que si el mundo, que si Dios, y nos cuesta movernos, nos cuesta buscar siempre el bien. Por eso los apóstoles, igual que nosotros, hemos de pedir al Señor que aumente nuestra fe. Y Jesús responde de una forma desconcertante: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Y aquí Jesús planta, como nos viene a decir, como es que la fe es la fuerza más grande capaz de cambiar al mundo. Pero para eso hemos de pedirle a esta fe. Y eso nos lo demuestran los santos. Desde el Papa San León Magno, cómo cambió tantas cosas con su fe. Pedir esta fe al Señor para que aquellas cosas que estén a nuestro nivel podamos cambiarlas, para que realmente el mundo llegue a la salvación y cada cristiano seamos presencia de Dios en nuestro mundo.